China camina hacia una crisis. Su PIB se contrajo un 2,6% trimestral en el segundo trimestre de 2022, en un momento muy delicado, tanto para su economía como para su situación política. En este vídeo vamos a ver por qué la recesión que acecha a China puede cambiar el mapa económico global. Atentos. A mediados de 2021 saltaba la noticia de que el gigante chino de la construcción, Evergrande, estaba contra las cuerdas. Aunque por el momento el grupo no ha quebrado, sí continúa en serias dificultades, intentando renegociar su deuda y esforzándose por no ahogarse con los pagos que tiene que hacer. El caso es que este no era un problema exclusivo de una empresa china, sino el reflejo de una crisis sistémica. En China se había estado gestando durante las últimas décadas una burbuja inmobiliaria de la que no se había hablado demasiado. Para que haya una burbuja inmobiliaria, los precios de los inmuebles deben situarse a unos niveles excesivamente altos con respecto a las dos utilidades que pueden tener. ¿Y cuáles son estas dos utilidades? Pues una es el alquiler, es decir, comprar la vivienda para ponerla en el mercado para que otra persona viva en ella a cambio de recibir una renta. Y la otra utilidad es vivir uno mismo en ella, es decir, aprovechar los servicios de habitación que brinda el inmueble que acabamos de comprar. En caso de que la casa se alquile, si miramos los años de alquiler necesarios que habrá que cobrar para cubrir el precio desembolsado por la vivienda, vemos que China ocupa el tercer lugar de esta lista, con 48 años necesarios, solo por detrás de Turquía y Taiwán. Esto indica que los chinos estarían pagando sobreprecios por los inmuebles que están comprando ahora mismo. Pero alguien podría pensar que el indicador no es muy bueno porque no tiene en cuenta que el alquiler puede ir aumentando con los años, puede ir revalorizándose, y por lo tanto los alquileres anuales que se obtengan en el futuro serían mayores que los alquileres que se están obteniendo en el presente. Y si aumenta suficientemente rápido, entonces los chinos tardarían mucho menos en amortizar la inversión que han hecho. Y esto es parcialmente cierto. En un artículo de Bloomberg de agosto de 2021 se mencionaba que el gobierno chino buscaba que el alquiler solo se pudiese aumentar un 5% al año como máximo, debido a que en las grandes ciudades las subidas eran mucho mayores, de hasta 2 dígitos al año. Si aplicamos esta revalorización esperada a los alquileres futuros, veremos que el dato cambia bastante. Los chinos pasarían de tener que esperar 48 años a esperar poco más de 25. Pero eso sí, esta subida máxima del 5% anual debería poder mantenerse a largo plazo durante esos 25 años, lo cual no es precisamente fácil. Comparándolo con España, donde recientemente ha habido un tope del 2% a algunos alquileres, vemos que la diferencia entre ambos países se estrecharía mucho, puesto que los españoles pasarían de esperar 25 años para recuperar lo invertido a esperar 20,5 años. Tampoco se reduce tanto en el caso de España. Por lo tanto, podría parecer que los precios chinos podrían estar justificados por la vía del alquiler, pero como hemos dicho antes, esto es solo parcialmente cierto. Para que haya una revalorización constante del 5% durante un cuarto de siglo, los propietarios de vivienda deberían tener una gran demanda por parte de inquilinos. Es decir, la gente que tendría que estar dispuesta a vivir en una oferta de vivienda muy limitada tendría que pelearse entre ellos por acabar viviendo en esos pisos. Esto presenta dos problemas, uno de demanda y otro de oferta. El problema de demanda es que la demografía china ya no es tan agresiva como lo era hace años. En 2021 nacieron 7,5 bebés por cada 1000 habitantes, la cifra, por cierto, más baja de los últimos 60 años. Como comparación, el dato para España, un país en el que estamos también envueltos en un invierno demográfico muy grave, fue de 7,1 nacimientos por cada 1000 habitantes, prácticamente la misma cifra. Si no hay más personas que demanden inmuebles, entonces la demanda no será una demanda masiva, no será una demanda arrolladora que impulse los precios por las nubes, y estos quizás no acaben aumentando a ese 5% anual. El problema de oferta es precisamente el boom inmobiliario que se lleva viviendo durante años en China. Hasta ahora, el gobierno incentivaba la construcción residencial hasta niveles absurdos, llegando a aparecer las famosas ciudades fantasma. Si es fácil construir, como lo ha sido hasta ahora, y si la oferta de vivienda puede responder fácilmente a los aumentos de la demanda, entonces el poder negociador de los propietarios se reducirá debido a una mayor competencia entre ellos. ¿Y qué pasa con la otra utilidad de vivienda, que es la de usarla uno mismo? Pues la forma de medir si se está pagando mucho o poco en relación con esto es comparar el precio del inmueble con el sueldo de quien lo compra.
Normalmente esta relación se expresa en años de sueldo necesarios para pagar toda la casa. Pues aquí China ocupa la segunda posición a nivel mundial, solo por detrás de la India, que ni siquiera aparece en el gráfico. China tiene la friolera de 146 años de ingresos necesarios para pagar la casa. En contraste, el dato para España es de solo 23 años. Nuevamente podríamos hacer el mismo ejercicio que hemos hecho antes con el alquiler, pero adivinar la tasa a la que los ingresos de los chinos van a crecer durante un periodo tan largo parece un poco complicado. Lo que podemos hacer es calcular qué crecimiento del ingreso per cápita debería producirse para que el dato de China ajustado, como hemos hecho antes, sea igual a los 23 años españoles. Pues bien, para que el dato de China fuese comparable al de España, el ingreso personal de los chinos durante los próximos 23 años debería crecer al 14,5% anual, una tasa fuera de toda lógica y que no se va a materializar en ningún caso. Así que sí, parece que los inmuebles en China tienen un valor inflado con respecto a sus dos utilidades, tanto por la vía del alquiler, de poner la vivienda en el mercado, como por la vía de vivir uno mismo en ella. Y esto no es lo único que está pasando. Otra señal de preocupación es el porcentaje del PIB que ocupa el sector de la construcción chino. En este gráfico se puede ver cómo su máximo ha rozado el 30% hace unos años, un dato incluso mayor al español durante el pico de nuestra burbuja inmobiliaria, lo que nos da una pista de hasta qué punto se ha expandido irracionalmente el sector. Pero, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Qué motivos están detrás de la burbuja? Pues aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes, porque entra en juego la gran recesión de Occidente y la posterior recuperación que tuvimos, que significó, paradójicamente, el origen de la crisis para China. La gran recesión tuvo como origen una expansión brutal del crédito gracias a la política monetaria expansiva que impusieron los bancos centrales, bajando los tipos de interés a principios de siglo. Este crédito se usó para construir inmuebles y para que muchos de los países desarrollados se endeudasen con el resto del mundo, importando mucho más de lo que eran capaces de exportar. Por ejemplo, el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos llegó a ser de casi el 6% de su PIB, y el de España del 9,4%, una auténtica barbaridad. Por aquel entonces, la economía de China se sostenía sobre un sector exportador muy potente. Eran los años de los productos Made in China, baratos y de una calidad generalmente no muy buena. Y es que en 2007 su superávit comercial llegó al 10% de su PIB. Pero la crisis de 2008 obligó a modificar la estructura productiva de nuestros países. Ya no podíamos seguir construyendo para nosotros con cargo al crédito mientras importábamos lo que no éramos capaces de producir aquí. ¿Y quién fue el principal damnificado, la principal víctima, como consecuencia de que sobre todo Estados Unidos recortase su déficit comercial? Exacto, China. Ante este cambio en el paradigma del comercio internacional, China tenía que reemplazar el que hasta entonces había sido su gran motor de crecimiento, el sector exportador. Aquí podéis ver cómo su superávit se esfumó en los años de la recuperación occidental tras la crisis. Así que los chinos necesitaban poner el foco no en la demanda internacional, no en el consumo de otros países, sino en la demanda interna, en su consumo propio. ¿Y cuál es el producto por excelencia que se consume allí donde se produce, es decir, que no se exporta, y que sirve para que millones de familias que acaban de salir de la pobreza empiecen a ahorrar? Exacto, los inmuebles. China pasó de exportar mercancías a construir viviendas. El problema de la actividad constructora e inmobiliaria es que requiere de una gran cantidad de deuda, tanto empresarial como hipotecaria. Así que el país aumentó en gran medida su endeudamiento privado, el endeudamiento de empresas y de hogares. En este gráfico se ve cómo durante la burbuja inmobiliaria, cuando los países occidentales se cargaban de deuda a manos llenas, China, en cambio, reducía su deuda privada. Se desendeudaban las empresas y las familias chinas. Pero a partir de entonces, debido a este cambio de rumbo económico, la deuda no ha parado de aumentar. Como veis, los pasos que está siguiendo China son prácticamente idénticos a los que recorrió Occidente hace años. El alcance que tendrá la crisis y cómo será la recuperación posterior son muy difíciles de imaginar, por no decir imposibles, puesto que hablamos de un país donde el Partido Comunista hace y deshace a su antojo, donde es todo muy opaco, y no sabemos cómo afrontarán este periodo. Lo que sí sabemos es que China se enfrenta a perder su puesto como motor económico mundial. Si se recupera bien de la crisis, podría seguir creciendo de forma sana, de forma sostenida, tal como hacía antes, pero si no, podría convertirse en algo como Japón, un país permanentemente estancado. De ser así, quizás incluso el régimen comunista terminase cayendo, cuando la población percibiese que no han sido capaces de traer la prometida prosperidad al pueblo chino. Quizás el contrapoder que algunos países, como China y Rusia, quieren suponer frente a Estados Unidos termine por desaparecer. O quizás acabe ocurriendo todo lo contrario,
Tal vez China salga bien parada de la crisis, tal vez se sanee y se sostenga su crecimiento futuro sobre pilares mucho más sólidos, y tal vez podría desbancar a Estados Unidos como principal economía mundial. Pero esto supondría sacrificios muy duros para los chinos. En efecto, los años que vienen serán complicados para China de un modo u otro, y solo el tiempo nos dirá hasta dónde llega la gran crisis china.